radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día jueves 25 de noviembre, el último jueves del mes. Ya estamos con un poco más de calor, ya está alumbrando más el sol y estamos bien felices el día de hoy porque queremos acompañarlos a ustedes en la casa con nuevas experiencias, con nuevos invitados que tenemos el día de hoy acá con nosotros, que vienen a contarnos y a conversar con nosotros sobre su experiencia, sobre lo que ha sido ser profesor, profesora, ¿cierto? En este mundo actual, en este mundo que está evolucionando cada vez más rápido. Así que vamos a tener muchos temas de interés. Queremos agradecerle desde ya a nuestra audiencia. Los invitamos a que sigan la radio Los Ángeles, que compartan, que coloquen sus opiniones, que los profesores ahí le digan a su fanaticada que los vea. Y también, ¿cierto?, agradecerle a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, quienes organizan este programa en conjunto con la profesora Paola y Nick Salveal, ¿cierto?, del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Concepción. Así también agradecerle al DAEM que nos apoya y que está siempre con nosotros, especialmente a Adriana Toledo, quien hace posible también este programa. Bien, vamos a comenzar nuestro programa y vamos a comenzar saludando a quienes hoy día nos acompañan. Voy a partir por las damas. Ella es profesora de Ciencias Naturales y Química, egresada de la Universidad de Concepción. Licenciada en Educación, tiene grande experiencia en campamentos científicos, ferias científicas y olimpiadas chilenas de química. Queremos presentar a la profesora Noelia Soto Seguel del Colegio Padre Alberto Hurtado. Bienvenida, profesora Noelia. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá, por tomarse el tiempo. Quiero decirle a la audiencia que es bien especial esta invitada para mí porque ella es mi profesora mentor, así que como le decía al equipo detrás de cámara, me voy a portar súper bien hoy día. De eso depende la nota. Claro, porque de eso depende la nota. Muchas gracias, profesora Noelia. Bueno, por otro lado, tenemos a un profesor en Historia y Geografía, licenciado en Educación, con magíster en Gestión Curricular y Proyectos Educativos. Presentamos al profesor Mauricio Azócar Perelli. Bienvenido, profesor Mauricio. Mucho gusto, Luis, y muchas gracias por la invitación. Espero que sea una conversación amena y que sirva para motivar a que sigan eligiendo esta hermosa profesión. Gracias, profesor Mauricio. Gracias, profesora Noelia, por estar ambos acá. Y bien, vamos a comenzar con una sección de noticias, avisos, que nos prepara, ¿cierto?, el equipo audiovisual. Quiero invitar a Camila Valenzuela para que nos comparta qué hay de nuevo esta semana. Camila. Hola, bueno, yo esta semana les estaré presentando la sección de avisos y noticias. Ya. La primera noticia que tenemos hoy es que ofrecen 1000 cursos de inglés online y gratuitos para estudiantes de educación superior. El curso de inglés online tiene una duración de 25 horas, es dictado por el British Council y otorga un certificado de aprovechamiento. Pueden postular a la convocatoria todos los estudiantes regulares de instituciones de educación superior chilenas que mantienen un convenio de colaboración con Santander, que sean mayores de 18 años y que completen el formulario de registro. La inscripción está disponible hasta el 12 de diciembre del 2021 y la información de los seleccionados se publicará entre el 13 y el 19 de diciembre del mismo año. Programa Explora pone a disposición de la comunidad educativa recursos para la enseñanza de ciencias y tecnología en primeras edades.
Para potenciar la curiosidad innata de niños y niñas de entre 2 y 6 años y despertar entre ellos el asombro y la capacidad de hacerse preguntas, el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación desarrolló 10 módulos educativos destinados a educadores y educadoras de párvulos que desde esta semana están disponibles en la plataforma Aprendo en Línea del Ministerio de Educación. En otras noticias tenemos una noticia de Los Ángeles. Jardín Infantil se adjudicó fondo para mejorar espacios para el aprendizaje. Más de 2.800.000 pesos se adjudicó la unidad educativa de El Principito de la Junji Bio Bio a través del Fondo de Innovación de Educación Parvularia, PEIP. El proyecto que se implementará se denomina Mi Patio, lugar de encuentro con el Ñuque Mapu, el cual permitirá favorecer el cuidado, respeto y compromiso con el medio ambiente. Estudiantes de Mulchen y Nicaragua participaron del Encuentro Internacional del Medio Ambiente. Estudiantes de la Escuela Ignacio Verdugo Cavada en Mulchen, junto a otros alumnos del Colegio Asunción de León en Nicaragua, participaron del primer encuentro internacional sobre el medio ambiente, un evento pionero en la comuna. Durante la actividad, los estudiantes de ambos establecimientos compartieron ideas y conocimientos acerca del cambio climático y otras temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. También tenemos que estudiantes de la provincia de Arauco aprenden y emprenden gracias a simulador online de emprendimiento. ECLO es una iniciativa ganadora de la línea PAEI regional de Corfo Biobío, que está dirigida para que estudiantes de liceos de la provincia de Arauco, como Cañete y Contulmo, puedan aprender de emprendimiento basado en un sistema de aprendizaje llamado Método Wisconsin de Estados Unidos. Hoy también tenemos fechas para recordar. Los invitamos a conmemorar el 30 de noviembre, el Día del Ministerio de Educación. El año 1927 se dicta la tercera ley de ministerios, en donde se crea el Ministerio de Educación Pública, actualmente conocido como el Ministerio de Educación. Así que los invitamos a conmemorar esta fecha, que ya viene pronto, y con esto terminamos la sección de avisos y noticias de hoy. Gracias, Camila, gracias a todo el equipo que prepara, ¿cierto?, estas noticias. Bueno, ya queda poquito para celebrar entonces el Día del Ministerio de Educación, nuestro querido Ministerio de Educación, ¿cierto? Nuestros jefes mayores para todos los profesores. Así que, bien, vamos a comenzar, mejor dicho, nuestra conversación. Y vamos a partir, y me gustaría tomarme de un tema, porque hemos hablado mucho de lo que pasó en pandemia. Ya los profesores, los que han pasado por acá, han hablado muchísimo de la virtualidad y todo. Pero me gustaría escucharlo a ustedes, en base a su experiencia, cómo ha sido el retorno. Ya hemos hablado poco de eso. ¿Cómo han encontrado a los niños? ¿Hay cosas que faltan? ¿Los notaron diferentes? ¿Cómo han sido sus realidades? Profesora Noeli. Ya, bueno, yo te cuento que la realidad mía, a ver, yo actualmente trabajo en enseñanza media y tengo un grupo, jefatura de séptimo básico. ¿Ya? Obviamente los cambios son distintos, yo a los pequeños no los conocía, pero a los más grandes, aparte del cambio físico que fue totalmente abrupto, creo que en los pequeños también se ve reflejado esta alegría en volver al colegio. ¿Ya? La verdad es que están con mucha energía, bastante contentos, creo que ellos tenían muchas ganas de volver a su colegio. Tengo la fortuna de que en el curso donde estaba, la asistencia, bueno, permitía por los aforos de 15, en el curso creo que hemos llegado casi al 90 y algo % de asistencia, de acuerdo al aforo obviamente, y todos los días van muchos estudiantes, ¿ya? Respetando, como digo nuevamente, este aforo. En los cursos de enseñanza media quizás ha mermado más, pero aún así también han asistido bastantes estudiantes. El cambio es notorio, yo creo que los chicos tenían muchas ganas de volver. Sin duda, la virtualidad, por supuesto, ha reflejado algunas cosas. Yo creo que, claro, dentro de su casa se pierde un poquitito toda esta norma, toda esta disciplina
que puede haber dentro del aula, dentro de la sala de clases. Y ahí yo creo que vamos a tener un desafío importante para el próximo año. Para nosotros, como profesores, yo creo que también ha sido bastante complejo esta dinámica doble, tanto de estar mirando a los que están en clase como los que están dentro del computador, por decirlo de alguna forma, desde la casa. Pero ahí también creo que los chicos son bastante empáticos con uno. Yo creo que los de la casa saben que tú no puedes estar mirando para los dos lados a la vez, por lo tanto, en ese sentido, ellos empatizan con uno. Y yo creo que aquí, tanto nosotros como tratando de ponernos en el lugar de ellos en el de nosotros, nuestros apoderados, porque finalmente esta nueva modalidad ha venido a hacer o sea, a reinventarnos, sin duda, tanto así como en tantas áreas, nosotros también tuvimos que reinventar nuestro trabajo, adaptarnos a nuevas cosas, a la tecnología, al uso de la tecnología. Algunos, claro, quizás puede costarles más, a otros menos. A mí en lo particular me llevó tiempo entender todo este manejo. Los chicos son bastante hábiles en ello, pero nosotros como docentes no, nos cuesta un poquitito. Y el acomodarnos a esto nuevo yo creo que es lo que hace la diferencia. Y los chicos, volviendo, digamos, al tema del querer volver al colegio, yo creo que sí, sin duda, si una entrevista a los pequeños y les pregunta, yo creo que todos quieren volver a su colegio. Más allá de lo académico, ojo. Sí. Es que sin duda, no, la escuela entrega eso, ya entrega esa parte de afectividad, esa parte que no se da en la casa, finalmente, igual con los compañeros y todo el tema. Me gustó esa parte en donde señala la profe Noelia, de que hubo que innovar, ¿cierto? Y hubo que aprender nuevas cosas a fuerza. Y eso también conlleva que este trabajo híbrido que se está llevando, bueno, yo lo veo, veo a la profesora Noelia en eso, pero absorbe muchísimo. Ya desde estar, o sea, con WhatsApp, comunicándose con los alumnos, buscar estrategias para poder llegar a todos, como bien dice ella, estar, ¿cierto?, conectados con los que están en la casa y con los que están presencial. Y es un tema que de verdad es complicado. Es complicado en el sentido de que no se puede hacer todo a la vez, ¿ya? Y me gustaría también escuchar la realidad del profesor Mauricio, no sé si es parecida. Sí, mira, yo escuchando a la profesora Noelia, nosotros como liceo, yo tengo una jefatura que es de cuarto medio, también soy el jefe técnico del liceo. Antes de volver a las clases presenciales, podría decir que fue una locura ver cómo organizar esta vuelta. Porque si bien cuando estábamos trabajando de forma remota, teníamos horarios en los cuales nos conectábamos, trabajábamos con los estudiantes, utilizábamos plataformas, volver presencialmente después de 2 años, estando prácticamente con esta modalidad, fue muy complejo en cuanto a la organización. Nosotros viendo la experiencia de otros liceos, también esos videos que a veces se filtraban de experiencia en clase híbrida, en conjunto con los docentes tomamos la decisión de que el liceo no iba a ofrecer clase híbrida. La clase iba a ser o presencial o remota, por el simple hecho de que uno tiene que poco menos desdoblarse en la sala de clases para poder atender al estudiante que está en la sala y al que está conectado a través de la pantalla. Y por lo tanto nuestro foco fue siempre que la calidad de la educación, cierto, parte por lo que nosotros hacemos en la sala de clase, perdón, y por eso mejor que el docente se encargue de lo que es el estudiante que está ahí en la sala, y después, ¿cierto?, se conectará y tendrá la clase con el estudiante que está trabajando de forma remota. De esa manera logramos equiparar un poco lo que era la atención que se le da a cada uno de los chicos. Porque si yo estoy con el computador en la sala de clase atendiendo a los que están ahí, no, voy a estar dividido entre los dos y probablemente el que levantó la mano a través de mí, justo cuando yo fui a ver a un estudiante al fondo de la sala, quedó ahí con su pregunta y probablemente después se le va a olvidar hacerla. Lo que nosotros vimos cuando retornamos a clases presenciales fue, por un lado, la alegría de los estudiantes de volver a reencontrarse. Como decía la profesora Noelia, a mí me pasó que estudiantes de mi curso no los reconocía, porque habían crecido, estaban mucho más altos, algunos incluso con pelo de color y otras cosas. Pero por otro lado también veía a los profesores y a las profesoras, que andaban muy contentos por el liceo, que andaban corriendo de un lado a otro, que se notaba en sus caras como que le había vuelto la vida, ¿ya? Igual al liceo, que había estado vacío casi 2 años, era casi un pueblo fantasma.
En cambio ahora con los estudiantes, con los docentes, asistentes, con toda la comunidad, apoderados que ahora van a hacer sus consultas igual, como que retornamos a esta vida que teníamos en comunidad que se perdió desde que empezó el tema de la pandemia. Y yo creo que eso ha sido el elemento que claramente ha mostrado mayor logro en los estudiantes y en los apoderados y en los profes, que es volver a sentir esa vida en el liceo. ¿Ya? Si bien para algunos puede que sea más cómodo estar trabajando en la casa y todo, pero volver al liceo y darle vida, yo creo que uno ahí se da cuenta que te sale esa chispa que te llevó a ser profe. Porque, ¿para qué andamos con cosas? Puede que, por ejemplo, yo el día de hoy mi trabajo es principalmente de oficina, pero cuando voy a hacer clases, siento como que vuelve a nacer en mí esa chispa que me dijo, oye, tú tienes que hacer clase, porque lo que haga ahí en la sala va a marcar realmente la vida de ellos y a futuro todos nosotros nos recordamos a esos profesores que nos marcaron, que nos dijeron una frase, que quizás en el momento fueron muy duros con nosotros, pero que después cuando ya estamos más viejos nos damos cuenta y decimos, oye, tenía razón el profe de historia cuando me llamó la atención ese día o cuando me llamó el apoderado. Pero ahora yo entiendo, ¿cierto? Y eso nos faltaba, ese elemento yo creo que es fundamental, porque no se trata solamente de contenido, de desarrollando habilidades, hay todo un componente social que estuvo detenido durante 2 años. Y va a ser quizá un poco difícil volver a retomar el mismo ritmo que teníamos antes. Así que yo creo que ese es el desafío que tenemos de acá en adelante y no, es totalmente positiva esta vuelta. Hay riesgos, pero todos sabemos que vale la pena correrlos por el futuro y el bienestar tanto de los estudiantes como de toda la comunidad. Así es, y qué bueno que menciona el profesor Mauricio eso, la tarea social que tiene la educación. Ya no es una tarea que se queda aislada, ¿cierto? Al contrario, preparamos a los chicos para una sociedad, preparamos a los chicos para una interacción permanente. Finalmente, ni un trabajo es aislado. Y qué bueno que haya sido positivo, que ustedes como profesores lo hayan visto como positivo, más allá obviamente de estas dificultades, de estas cosas que son desafiantes, pero no creo que más desafiante de lo que fue la pandemia, ¿cierto? Y finalmente esto enseña, como bien mencionaron los dos, a aprender a sobrellevar, a aprender a adaptarse, a buscar mecanismos de acción, como ambos colegios buscan, para usar la mejor estrategia y hacer que todos entiendan y estudien y puedan ser capaces, ¿cierto?, de lograr sus metas. Ahora me gustaría que, analizando un poco lo que pasó, la pandemia, que me quedé con la palabra innovación, ¿qué rescatan ahora, por ejemplo, qué rescataron ustedes de ese proceso que ustedes vivieron y lo llevan ahora a la práctica? ¿Lo van a seguir manteniendo y van a seguir haciéndolo presencialmente? No sé, el uso de las TICs. Me gustaría que nos comentaran un poquito eso, profesora Noeli. Bueno, haciendo mención a lo que tú dices, sí, sin duda yo creo que las TIC aquí vinieron a ayudar y a favorecer el trabajo. Este nuevo canal de comunicación, ¿cierto? Vía Zoom, Meet o cualquiera de las plataformas que hay, claramente benefician y apoyan. Ahora también, por ejemplo, considerando el poco tiempo que nosotros tenemos en nuestra labor académica. Por ejemplo, la aplicación de pruebas. A través de Google Formulario, ¿ya? Se optimiza mucho el tiempo, probablemente el instrumento te ayuda en algunas cosas, quizá en retroalimentar, en corregir ciertos errores si hay una pregunta abierta, respecto de si, no sé, estás evaluando algún contenido o un ejercicio para ser un poquitito más específica, quizás ahí uno puede tener alguna dificultad. ¿Ya? Pero si tú quieres hacer algún tipo de evaluación y que sea de rápido vaciado, yo creo que el uso del formulario es muy, muy bueno y simplifica mucho el trabajo. Entonces yo creo que hay cosas con el uso de las TIC que son bastante favorables, pero un poquitito reafirmando lo que dice Mauricio, el trabajo en el aula, el trabajo de forma presencial, yo creo que es irreemplazable, ¿eh? Que tengamos esta forma de comunicación, sí, es muy bueno, es positivo. Te abre a otras posibilidades, probablemente a tener una conferencia con alguien que, no sé, puede estar en el extranjero, puede ubicarse en otras ciudades de nuestro país. Desde ese punto de vista abre posibilidades, ¿ya? Pero cuando tú quieres dictar tu clase y quieres trabajar con los estudiantes, creo que favorece que estemos de forma presencial. ¿Qué es lo otro de esto? Yo creo que
el número de estudiantes por sala. Eso también, que ahora obviamente de manera forzada por el tema de los aforos, estás trabajando con menos estudiantes, pero se favorece mejor el aprendizaje de los estudiantes porque uno como docente, por los tiempos nuevamente, porque yo creo que ese es nuestro gran enemigo, por los tiempos, ¿cierto? Tú puedes supervisar mejor el trabajo de los chicos y puedes también controlar mejor el grupo, ¿ya? No así cuando tienes 45 estudiantes, que yo creo que te alcanza para la cuarta parte del curso cuando están todos. O sea, que tú puedas supervisar y que puedas hacer un trabajo de retroalimentación mucho más efectivo. ¿Ya? Hay cosas, sin duda, muy positivas que uno puede extraer de esto. Pero la presencialidad creo que es irreemplazable. ¿Ya? Nos quedamos con varias cosas de la tecnología, sin duda. Pero trabajar de forma presencial para un buen aprendizaje de los estudiantes creo que es lo mejor. Sí, yo creo que la mayor parte de los profesores comparte esa idea. Es el trabajo de educar y sobre todo en una edad, no estamos hablando de personas adultas, ya estamos hablando de niños, de adolescentes, una edad súper importante. Es clave guiar el camino, ¿ya? Y eso la virtualidad lo entrega, pero parcialmente. Y hay muchas cosas más que lo entrega la escuela. Yo no sé, el profesor Mauricio, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué rescata y qué mantiene hasta el día de hoy de todo esto aprendido en la pandemia? Mira, me gustaría partir con una pequeña anécdota, pero antes del tema de la pandemia, recuerdo que había un colega que le hacía la cruz a lo que era toda la tecnología. Las pruebas incluso fueron varias discusiones con él porque ni siquiera le gustaba hacer las pruebas en el computador. Le gustaba escribirlas a mano y después las mandaba muy chico que él. Y conversando con él hace un par de días atrás, me preguntaba, oye, volvimos presencialmente y el próximo año también. ¿Vamos a seguir usando Classroom, me imagino? Porque yo ya no me veo haciendo las actividades sin. O sea, esto nos forzó un poco a cambiar y actualizar, ¿no? Pero hay muchas herramientas que ayudan a la labor que nosotros realizamos, como lo que decía la profesora Noelia, elaborar pruebas a través de un formulario de Google es algo fabuloso. Tengo la respuesta de forma inmediata, el estudiante conoce su puntaje, puedo hacer correcciones masivas. La plataforma también de Google Classroom, donde tengo ordenadas todas las actividades de los estudiantes con sus respectivos puntajes. Le puedo enviar una retroalimentación individual a cada uno de ellos, sin tener que andar trayendo 50 carpetas llenas de guías. Por ejemplo, eso es algo que va a quedar. De hecho, como sistema comunal, nosotros vamos a mantener el uso de Google Classroom, por ejemplo. También el uso de aplicaciones dentro de la sala, aplicaciones como Kahoot, que permite que las clases sean mucho más dinámicas, de Paddle, y así con otras aplicaciones. También como se compró mucho material, por ejemplo, tablet, el liceo del sistema compró muchas tablets, estas las van a devolver ahora a los estudiantes, y nos van a quedar para ser utilizadas en la sala de clase. Entonces, perfectamente yo podría compatibilizar esas tablets que tengo con hacer una prueba a través de formulario Google en la misma sala, estando ahí presencialmente. O cuando vayamos a utilizar aplicaciones, si los estudiantes no tienen sus teléfonos conexión a internet, usamos las tablets y la red que tiene el establecimiento. Por lo tanto, muchos de estos cambios que fueron más o menos a la fuerza, se van a mantener. Nos permitió que toda la comunidad descubriéramos no solo el uso de tecnología, sino que también la cooperación entre los docentes. Veíamos que normalmente los más jóvenes, ¿cierto?, iban ayudando a aquellos profesores que tenían quizá un poco de edad más avanzada, pero que nunca habían utilizado tecnología. De ahí entre ellos se iban ayudando. También algunos profesores que descubrían aplicaciones o páginas web, después le contaban al resto y decían, es que estoy usando esto. Y nosotros como mediadores que es la UTP en el fondo, esto lo íbamos proyectando y lo llevábamos a otras asignaturas. Pero ahí los docentes iban contando su experiencia, cómo lo hacían. Y hay muchas prácticas que van a quedar instaladas de aquí en adelante y que nos van a facilitar bastante el trabajo. Porque yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como docentes es administrar el tiempo. Yo puedo realizar una prueba, ¿cierto? Después la tengo que revisar y en la revisión se me puede ir una cantidad de tiempo impresionante si yo estoy haciendo una prueba de desarrollo, por ejemplo. En cambio, utilizando estas aplicaciones nos permite facilitar nuestro trabajo, también que la retroalimentación sea más rápida y también nos permite como para ir dándole más dinamismo a las clases. Así que yo estoy convencido de que se van a mantener muchas de las cosas que nosotros aplicamos en pandemia. Y el mismo Google Classroom, por ejemplo, es ideal para lo que es el trabajo con guías, con actividades, para ir haciendo un seguimiento a los estudiantes y también para subirles material complementario, que muchas veces
nos falta tiempo quizás para profundizar algo, o en la misma clase yo quería mostrarle un video y se cayó el internet, no lo pude descargar. Lo dejo ahí publicado y ahí el estudiante que quiera profundizar puede ir buscando y seguir haciendo esta investigación guiada, que es una de las cosas claves que decía Luis hace unos minutos atrás. Hay que ir guiando al estudiante. Y yo creo que por eso es que la profesión docente es una de las pocas, si uno ve las proyecciones, que no se van a reemplazar pese a todo el avance de la tecnología. Sí, sí, qué increíble que finalmente se haya aprendido de esto y tenga bueno, la otra cara de la moneda sea bastante buena, ya sobre todo para el cuerpo docente. Necesitamos muchos profesores para unos años Yo, más. yo quiero rescatar algo, Profesora. disculpa Luis que te interrumpa, quiero rescatar algo y que yo creo que nos ha pasado a todos los profesores respecto de cómo han sido los alumnos con nosotros en este nuevo trabajo, utilizando herramientas ciertas tecnológicas donde no todo el mundo tiene un dominio amplio en esto, ¿ya? Y es increíble cómo los alumnos te van guiando, ¿ya? Se invierte de alguna manera el rol y ellos te enseñan a ti cómo utilizar cierta herramienta, ¿ya? Porque algunos no somos tan hábiles en esto y que forzadamente, como dice acá Mauricio, hemos tenido que aprender para llevar mejor nuestras clases. Pero muchas veces ahí mismo, in situ, sucede que una aplicación te genera alguna dificultad y los niños te empiezan a explicar, tía tiene que ir acá, tiene que hacer esto otro, y finalmente sales del paso. Entonces aquí también hay un trabajo colaborativo, también como decía Mauricio, de parte de los colegas, ¿cierto? Como que uno vio algo y te dijo y te enseñó, pero también los estudiantes han sido fundamentales en ello. Ellos te van explicando porque, claro, ellos son innatos en tecnología, por lo tanto, pareciera, bueno, sabemos que es una generación que nació con esto, pero tienen la facilidad y la voluntad y la empatía también para explicarte y enseñarte cómo solucionar el problema, ¿ya? Porque de primera yo creo que estábamos todos bastante complicados con esto, pero los chicos lograron también, al igual que nosotros, adaptarse a la nueva modalidad y trabajar en conjunto para hacer que las clases fueran mucho más productivas. Y también yo creo que transmitirnos esa calma, porque los más ansiosos éramos nosotros de cómo íbamos a hacer esto. Entonces los estudiantes de alguna manera también como te iban colaborando y ayudando, facilitaron tu trabajo, o sea, esa es la experiencia por lo menos que tengo yo, que los chicos siempre tienen esa voluntad de querer ayudar para que tú puedas superar estas barreras tecnológicas. Sí, y ese es un claro ejemplo de lo que provocan los profesores. Cuando cuando colocan, ¿cierto?, sobre los alumnos valores intrínsecos, por así decirlo, esa comunión que tienen con el profesor se da en base a lo que han creado presencialmente. ¿Ya? Y qué bueno que sucedió eso, profesora Noelia, porque, como usted bien dice, una pega docente, un desafío tan grande como educar, un desafío en donde los papás están viendo finalmente el trabajo del profesor, que vaya apoyado por quienes son los protagonistas, que en este caso son los estudiantes, se hace mucho más expedito todo, mucho más fácil. Así que bien, a mí me gustaría un poquito irme al rol ahora, tomado de esto, al rol orientador que ustedes tienen, ya como profesores. En la pandemia, ¿cierto? Vimos muchas cosas buenas, pero también creo que hubieron muchas cosas que a los profesores le hicieron clic, de cosas que hay que colocarle a los estudiantes. Y hablo específicamente a lo mejor del tema de la autorregulación. Estamos hablando de la autorregulación, por ejemplo, del estudio. Ya la organización, ya a lo mejor podríamos haber tenido los colegios, a lo mejor podrían haber tenido computadores, podrían haber entregado celulares, podrían haber entregado miles de mecanismos a los profesores, todo. Pero si no existe, ¿cierto?, esta habilidad de los estudiantes de manejar el tiempo, de ser autoeficientes, ¿cierto?, de autocontrol en los hogares, poco se puede hacer. ¿Ya? Me gustaría ver si ustedes están de acuerdo con esto o qué habilidades creen que hay que mejorar para una eventual, ¿cierto?, pandemia, puede ser otra situación, ojalá que no otra pandemia, no. Pero ¿qué habilidades ustedes ahora como profesores se proponen sobre la mesa con sus estudiantes para que todo esto resulte mejor, profesora Noelia? Es difícil esa pregunta, muy difícil, porque
porque finalmente cuando tú, lo que decíamos delante, la presencialidad permite hacer todas estas cosas, de regular un poquitito más tu grupo, de controlar un poquitito más el trabajo académico que están llevando, pero desde la casa no puedes ir más allá, aparte, digamos, de poder llamar al apoderado, de poder comunicarte, de saber cuál es el proceso, de que si más o menos sabes que un estudiante no está asistiendo, tú generas, digamos, esa preocupación, pero el control que tú puedas tener del estudiante más allá del aula, creo que se complica un poquitito, ¿ya? Se dificulta simplemente porque no, ¿cómo controlas esa parte, digamos, cuando ya no ves al chico más allá del aula, ¿ya? Te lo permite también las redes, ¿cierto? El comunicarte, un mensaje. Yo creo que la constante supervisión puede ser para aquellos que puedan estar mucho más decaídos, digamos, en asistencia o alguna otra dificultad. Pero no sé cuál sería, digamos, la estrategia para poder favorecer esta parte. Creo que es complejo por lo que te digo, porque se te escapa de las manos de alguna manera, no los tienes, o sea, más allá de una llamada o de estar constantemente en preocupación. Yo insisto que el tema de la cantidad de estudiantes que tiene un curso es una gran dificultad también, ¿ya? Porque probablemente si tuviésemos 15, 20 estudiantes, que yo sé obviamente que a lo mejor eso es impensado, ya 30 pongamos, a lo mejor sería mucho más práctico para uno estar en constante preocupación, pero es que el tema es que tú no tienes solamente 30 estudiantes en un curso de tu jefatura. Tú te pones a multiplicar 45 estudiantes por los 12 cursos que tienes, o sea, la sumatoria es gigante, no te dan los tiempos. Entonces, por eso es complejo que tú puedas ver cómo el alumno tiene un control de este aprendizaje desde la casa, porque los tiempos no te favorecen. Ese yo creo que es una de las grandes dificultades, y que lo hemos mencionado, yo creo que todo el profesor lo dice, los tiempos. Los tiempos cuando tú estás en clase, los tiempos son, pero tu peor enemigo es el tiempo para realizar tus tareas, porque tú terminas en el colegio y llegas a la casa y puedes estar fácilmente todo el día en función de ello. Porque son todas, y te pueden ocurrir eventualidades con tu estudiante a las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, la verdad es que, claro, el número es una dificultad, los tiempos son dificultad. Yo creo sí, sin duda hay muchas cosas positivas que se sacó de esta pandemia, que nos favorecieron, que obviamente lo del año pasado no sirvió para este año, porque yo creo que este año todos funcionamos mejor respecto al año pasado, cuando esto recién empezó, pero el controlar el estudiante en la casa, que tú no lo tengas, digamos, en el aula, creo que es una dificultad, y no sé si hay alguna estrategia más allá para favorecer un mejor desempeño de los estudiantes. Profesora Noelia, ¿y usted encuentra que es, bueno, ahora, en la etapa que estamos ahora de regresar, hay que fortalecer entonces la autorregulación, por ejemplo? Sí, sin duda. O sea, darle como entregarle, por así decirlo, como una receta, como unos ingredientes en caso de, ¿cierto?, de estas situaciones emergentes, porque, por ejemplo, un currículum no viene con situaciones emergentes, ¿ya? No. El contenido que pasan ustedes como profesores. Pero el estudiante ahora, maneras de actuar en ciertas situaciones, ¿cierto?, que puede pasar cierto suceso y que van a tener que, ¿cierto?, ocupar cierta habilidad. Y que lo otro tampoco nos olvidemos, es que los chicos también están en una edad de cambios, de desarrollo, ¿cierto? Biológicamente hablando, cognitivamente hablando. Por tanto, también es complejo desde ese punto de vista. Entonces, sí, ellos aprendieron, ¿cierto? Hay un aprendizaje de esto, pero yo creo que el tema del autocontrol, específicamente para este tipo de trabajo, tiene que, y en el caso y en la edad que se encuentran nuestros estudiantes, viene acompañado del apoyo que nosotros tenemos que tener desde la casa. Porque tú, claro, o sea, y nosotros sí tenemos que tener preocupación de nuestros estudiantes, sin duda.
Porque claramente, o sea, si está todo ese esquema quebrado, por supuesto que menos aún va a funcionar. Tiene que haber una autorregulación sin duda. Ya probablemente los estudiantes de ahora, si el otro año volvemos a la presencialidad, van a tener una experiencia nueva y la cosa puede ser distinta. Pero yo creo que aquí hay un dinamismo entre el apoderado, entre el profesor y entre el estudiante. Hay un conjunto de cosas que hacen y que favorecen al estudiante en su aprendizaje. Porque por sí solo, insisto, por un tema de desarrollo biológico, cognitivo, probablemente el alumno, creo que no todos los estudiantes de un grupo tienen esa autorregulación o que les es fácil la autorregulación. Comparto completamente. E incluso no lo había mirado desde ahí, que claro, si uno se pone a pensar, por más que se fortalezcan habilidades, por más que se les enseñe ya, se les pase esta receta, hay procesos biológicos y hay procesos que se viven en la adolescencia que son, o sea, no se pueden negar, ya no se pueden ocultar y finalmente el aprendizaje está condicionado muchas veces al ambiente, al contexto, y el estar, cierto, en la casa, como bien dice la profesora Noelia, claramente cambia todo, ¿ya? Cambia todo. Así que qué bien compartir esa idea, profesora Noelia. Profesor Mauricio, ¿usted qué opina al respecto? Sí. Mira, hay un punto fundamental que tiene que ver con la autopercepción que tiene el estudiante en los distintos diagnósticos que se han realizado, por ejemplo, el diagnóstico integral de aprendizaje. Alrededor del 60% de los estudiantes manifiestan de que han hecho sin ganas las actividades y tareas que se han enviado a la casa. Por lo tanto, eso nos deja claramente de manifiesto lo que tú estabas planteando, que el ambiente influye mucho en cómo se hacen las actividades. Y también nosotros normalmente cuando aplicamos, no sé si se acuerdan, pero cuando aplicamos una autoevaluación en clase, que es lo que el estudiante al tiro lo que hace, directo, 7, de arriba abajo. Porque no hemos logrado desarrollar en ellos la capacidad de que tengan responsabilidad en cuanto a atribuirse, ¿cierto?, el grado de logro que ellos tienen, pensando no solamente en la calificación que van a tener, sino que en que esto sea verídico y que esto esté relacionado con efectivamente cómo él siente que aprendió. Acá yo creo que es fundamental que trabajemos en un punto clave que dijo la profesora Noelia, la comunidad escolar. Nosotros realizamos un trabajo en la sala de clases, ¿cierto? Desarrolla habilidades, vamos pasando contenido, hay habilidades que son más transversales, que tienen que ver con la responsabilidad, con el manejo de tiempo. Pero esta pandemia nos demostró que muchas cosas que nosotros declarábamos en nuestro país del colegio, que estaba ahí en nuestro sello, acá formamos estudiantes autónomos, nos dejó en manifiesto que claramente era una declaración, pero no la estábamos llevando a la práctica. Porque si hubiesen sido estudiantes autónomos, como habíamos declarado, todos hubiesen devuelto su guía, de alguna u otra forma hubiesen realizado sus actividades, pero tuvimos que estar nosotros como profesores detrás de ello. Nuestro número de teléfono se volvió de conocimiento de casi toda la comuna, porque estábamos ahí para ayudarlos, para guiarlos. Por lo tanto, acá es clave que nosotros tomemos en consideración cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades que tienen que ver con la regulación, que tienen que ver con la responsabilidad, y que principalmente ellos sean capaces de manejar el tiempo. Incluso a nosotros nos pasa muchas veces siendo adultos, que nos ponemos a procrastinar y vamos pateando tareas que sabemos que tenemos que hacer, pero que por algún u otro motivo las vamos dejando de lado. Imaginemos eso en un niño de 15 años, que está con la cabeza en otro lado, que está con la hormona ahí dando vueltas. Es muy difícil que se logre autorregular, sobre todo si no hay nadie que lo esté acompañando al lado. Porque todo este tiempo que estuvieron en casa, si bien estaban ahí con su familia, puede que los papás hayan estado trabajando. Entonces, ¿quién lo iba a estar ahí apoyando? No estaba su profesor, no estaba su compañero, por lo menos entre ellos igual se autorregula. Por lo tanto, acá es clave que nosotros nos centremos principalmente en el aspecto social de lo que tiene que ver esta vuelta a clase. Nos dimos cuenta que el currículum es extenso, es gigante, pero estos 2 años trabajamos con un currículum priorizado, que nos demostró claramente cuáles son los objetivos que tenemos que considerar por sobre otros, y dar el espacio para el desarrollo de esas otras habilidades que consideramos como habilidades blandas, y que muchas veces tienen mayor impacto en el éxito de una persona. Si yo soy constante, si soy responsable, si sé administrar mi horario, me va a ir mucho mejor probablemente que el estudiante que se memorizó toda la materia para la prueba. Así que es importante que nosotros trabajemos eso como docentes y en conjunto con los apoderados. Los apoderados muchas veces damos por hecho cosas, y yo creo que eso es lo peor. Tenemos que ver realmente cuál es
son las dificultades que ellos enfrentan en la casa. Como jefatura es difícil con 30 estudiantes conocer a ciencia cierta la realidad de todo ello. Pero si logramos contribuir con un pequeño granito de arena para que vayan ordenando el funcionamiento de la casa, para que vean cómo manejar los tiempos de los chicos en la casa, yo creo que esto va a ser exitoso y esto nos deja un gran aprendizaje, de que no debemos dar por hecho nada y que mejor preguntar, cuestionar y tratar de que esto vaya resultando y que podamos salir adelante como comunidad. Que si bien lo pudimos hacer estos 2 años, nos quedan muchos más desafíos ahora, hay que nivelar y para eso vamos a necesitar que todos colaboren. Sí, sin duda. Agradecerle a los dos por sus comentarios. Vamos a seguir con esta conversación. Quiero invitar a Valeria Garcés para que nos presente las redes sociales. Que nosotros tenemos hartas redes sociales, así que necesitamos difundirlas con ustedes. Valeria, ¿estás por ahí? Hola Luis, muchas gracias. Sí, nosotros tenemos muchas redes y primero agradecer a los profesores invitados, súper interesante esta nueva conversación que se está abriendo sobre este sistema híbrido en donde ya estamos experimentando cambios y también se están dando las reflexiones finales de los semestres de este año académico con tantas... con una serie de eventos desafortunados, digamos. El día de hoy, como todas las semanas, yo los vengo a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Primero nos encuentran en el Facebook de Yo Elegí Educar. En el Facebook buscan por el fanpage de yoelegir.educar, solamente le dan me gusta y ya ahí nos están siguiendo y pueden ver todo nuestro contenido. Aquí van a encontrar los afiches del programa, quiénes son las fotografías de los invitados, algunos videos que nos envían algunas veces, cuando tenemos algún problema, como la semana pasada, de repente tenemos chascarros como programa, en nuestra vía principal de comunicación con toda la gente que nos ve. ¿Ya? Aquí nos pueden contactar directamente y nos pueden mostrar y nos pueden contactar a través de un mensaje por el Facebook, de la misma forma que nos pueden contactar a través del Instagram de Yo Elegí Educar. También nos encuentran como yoelegí.educar y encuentran el mismo tipo de información, frases destacadas de los profesores que han estado invitados, quiénes somos nosotros como equipo, otro tipo de temáticas que se comparten y nos pueden contactar directamente por Instagram, al igual que por Facebook. Siempre hay una persona encargada del equipo que les va a estar contactando o que va a resolver sus dudas, consultas o sugerencias. Luego tenemos nuestro canal de YouTube. Aquí en el canal se pueden suscribir y ver todos los videos de los programas que hemos tenido. Ya pueden ver que aquí está hasta el capítulo 37, ya que el de la semana pasada estuvo suspendido por inconvenientes, pero quedan grabados y guardados y aquí van a poder vernos, revisar, adelantar lo que quizás no les interesa tanto, volver a vivir alguna temática importante, algo que hayan dicho nuestros invitados o parte de las noticias. Y finalmente también nos encuentran en Twitter como Yo Elegí Educar. Y aquí también pueden contactarnos, pueden tuitearnos, o todo lo que pueden seguirnos y los invitamos a que nos sigan, ya sea en estas redes sociales, en la red social que más le acomoda, y si tiene de todas las redes sociales, para nosotros es mejor que nos siga en todas nuestras redes sociales. Así que por eso los dejo invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que les pongan me gusta y que puedan compartir con nosotros todo lo que ustedes necesitan. Me quiero ir con dejarles un comentario de Sixto Martínez que dice: en pandemia el cumplimiento de los resultados de aprendizaje es importante o se deben priorizar otros aspectos. Así que con eso los dejo para que puedan comentar. Yeah. Muchas gracias, Valeria, gracias por entregarnos los datos de las redes. Ustedes saben,
que las redes lo hacen todo, así que vayan a seguirnos, a colocarnos me gusta, todo. Y bien, vamos a responderle a parte de nuestra audiencia, al profesor Sixto Martínez, de la Universidad de Concepción, y que dice, en pandemia, ¿el cumplimiento de los resultados de aprendizaje es importante o se deben priorizar otros aspectos? Responde la profesora Noelia. El micrófono, creo. 2 años en esto y todavía no sé encender el micrófono. El cumplimiento del aprendizaje, si es importante o se deben priorizar otros aspectos. La verdad es que, dada la situación que estamos viviendo, yo creo que a esta altura, y porque obviamente nosotros hemos evidenciado eso, hay un agotamiento. Hay un agotamiento pandémico, porque ni siquiera podemos decir post-pandémico. Si bien es cierto, hemos vuelto un poquitito, entre comillas, a la normalidad, pero yo creo que en este momento sí hay prioridad en otras cosas, ¿ya? O sea, yo creo que estamos todos haciendo el mejor intento para cumplir con los aprendizajes, pero sabemos que tenemos varias dificultades. El hecho de que los estudiantes estén en la casa, no tienen, lo que decíamos delante, no hay un ambiente óptimo para el aprendizaje. ¿Ya? Son muy pocos los que tienen esta autorregulación o esta disciplina de conectarse y estar quizás en un ambiente cierto propicio para el aprendizaje. Pero a eso hay que sumarle que hay muchas familias, ¿cierto?, que han tenido dificultades producto de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿cierto?, del encierro, porque no todas las familias lo han vivido de la misma manera. Las consecuencias que ha traído esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que en este momento hay una contención emocional para nuestros estudiantes, que por lo menos yo creo, y en lo particular, le he dado énfasis en eso, en esperar que mis estudiantes estén bien, y luego creo que pasa el tema del aprendizaje. No le estoy restando importancia, porque sin duda no podemos quedar atrás con eso. Pero si yo veo que un estudiante ha tenido dificultad por esta enfermedad, ha tenido pérdidas, porque a todos nos ha pasado. Hace poquito yo, por ejemplo, en nuestro colegio vivimos una situación así. Entonces, yo no voy a poder exigirle a mi estudiante que él esté bien para una evaluación, por ejemplo. Donde yo creo que aquí el sentido humano en ese sentido te cobra mayor importancia, mayor relevancia que mi estudiante aprenda a determinar los moles, ¿ya? Hablando desde la química. Entonces, y evidentemente mi estudiante tendrá que estar bien emocionalmente para tener un buen aprendizaje. No estoy restando la importancia a los aprendizajes, ojo con eso. Sí, ojalá nosotros pudiéramos cumplir, pero que las dificultades que tenemos entre medio son bastantes, porque nuevamente volvemos al mismo tema. Nosotros desde el colegio o desde nuestras casas o al otro lado de la pantalla, cuesta regular esa parte. Y sabemos que el otro año se nos viene este desafío que decía delante Mauricio, que es la nivelación. ¿Ya? Porque tenemos buenos resultados sin duda. ¿Por qué? No sé. Los puntajes de las pruebas son bastante buenos. Pero sabemos que, claro, hay otras cosas allí detrás, ¿ya? Y que probablemente yo como estudiante en mis tiempos también lo hubiese hecho. No estoy cuestionando ahí a los chiquillos tampoco. Pero sí se nos viene este tema de la nivelación de nuestros chicos, pero creo que el acompañamiento y el rol que cumple uno como profesor en ese sentido es bastante importante. Y delante también Mauricio lo decía, en la huella que tú puedes dejar en un estudiante, en lo que tú puedes decirle a un estudiante. Y eso uno con el tiempo lo va aprendiendo. No es a la ligera, no va más, el ser profesor no implica solamente enseñar una disciplina o un área específica, va más allá. Es distinto también quizás cuando uno después, no sé, ya estás en una etapa de formación profesional, también obviamente tus profesores de universidad, pero acá en este proceso de desarrollo de los estudiantes, tú marcas mucho a tus estudiantes. Y hay que tener mucho cuidado.
Y ahí es donde uno también se cuestiona cosas. Yo, por supuesto que en el día a día tú te vas, y esta pandemia te ha servido también, ha servido para eso, para saber si uno lo está haciendo bien, y que llegues al estudiante para que pueda cumplir con sus tareas, qué sé yo. Pero es un proceso o una labor un poco compleja. Si uno empieza a analizar cada arista y cada detallito que tiene esto, es complejo. Entonces, como digo, los aprendizajes son relevantes, sin duda, y nosotros estamos, todos los profesores yo creo que estamos trabajando para ello. Pero el tema de la parte emocional y de todo lo que ha traído esta pandemia, recordando que Chile es uno de los países que tiene la salud mental, que ha aumentado, ¿cierto?, los problemas de salud mental, y así un sinfín de cosas que podemos decir, que estamos agotados, hemos tenido cuarentenas demasiado extensas, especialmente en la ciudad de Los Ángeles, ¿ya? Son varias cosas las que hay que evaluar, y creo que ahí pasa a ser prioridad a otras cosas, y el aspecto académico no hay que restarle importancia sin duda, pero viene, es que tampoco quiero decir tan segundo plano, pero hay que trabajar la otra parte también primero. Sí, sin duda, sobre todo en un contexto tan difícil como decía la profe Noelia, donde se vivía la incertidumbre, ¿cierto? Y el miedo. Profesor Mauricio, ¿usted qué responde a la pregunta? En primer lugar, yo creo que no se trata acá de ver si es que algo es importante o no. Son importantes, de hecho. Tenemos que tener cierta claridad de cuál es el avance que va teniendo un estudiante. Por lo tanto, yo como docente tengo que identificar de mi especialidad, por ejemplo, de historia, cuáles son las habilidades mínimas que necesita ese estudiante para poder pasar a la siguiente situación, a la siguiente unidad, por ejemplo, y en eso quizás debería centrarlo. Pero más allá del resultado que él tenga entendido como calificación, eso ya yo lo llevaría a un segundo plano. Lo que importa acá es que el estudiante sea capaz de demostrar en el proceso que va aprendiendo, que va realizando actividades que lleven a que él logre el objetivo de aprendizaje que está propuesto para esa unidad o actividad en específico. Y claramente se van trabajando otros aspectos entre medio. Cuando uno está haciendo clase, ya sea presencialmente o de forma remota, uno puede ir percatándose de cuáles son los estudiantes que están trabajando de manera más constante, que se conectan a la hora, y aquellos que tienen mayores dificultades. Y en base a eso, me permite a mí identificar, oye, este chico está faltando, no sé, todos los miércoles no viene a clase. Hablo con el encargado de convivencia, vemos con asistente social, se va a visitar al estudiante, y claro, el día miércoles va a trabajar con la mamá a la feria, por ejemplo. Entonces, si nosotros no tenemos el aspecto de estar trabajando en lo que es el logro de sus objetivos de aprendizaje, no nos va a permitir identificar qué es lo que está pasando alrededor de él, porque son las instancias que tenemos para interactuar con los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que no se trata de dejar algo de lado o en segundo plano, sino que tienen que ir a la par estas cosas. Vamos desarrollando las habilidades que necesita para la asignatura de historia, pero en conjunto con ello, nosotros siempre como docentes vamos también desarrollando aspectos relacionados con el ámbito social, con la responsabilidad, con su autopercepción. Por lo tanto, yo creo que esa es mi respuesta, y esto tiene que ir de la mano con las otras cosas. No solamente centrarnos en que el estudiante, no sé, aprendió a realizar una ecuación de segundo grado, sino que qué tan responsable, qué tan constante fue en los pasos que llevaron a que aprendiera eso. Y si no lo aprendió, bueno, después nivelaremos. Pero él fue protagonista de su proceso, participó, puso todo su empeño, y yo eso claramente lo puedo evaluar. Claro, sin duda seguir fortaleciendo, ¿cierto?, estos objetivos transversales en una situación emergente tiene que ver, ¿cierto?, con esa constancia de parte de los docentes de entender y flexibilizar, sobre todo, ¿eh? Yo creo que esa es la palabra, que va más para allá el tema, en flexibilizar un poco en una situación así. Bien, hay otra pregunta que hicieron por interno. Con respecto, ¿cierto? Hemos vivido durante estos días una mezcla, ¿cierto?, de cosas, porque ya hay ciertos candidatos listos para la segunda vuelta, y sabemos muy bien que un líder incide, ¿cierto?, en las decisiones que se tomen. Me gustaría que resolviéramos la siguiente pregunta que nos plantean, que es, si ustedes pudiesen,
como profesores, ¿cierto?, enviar una solicitud para sus estudiantes al próximo presidente, ¿qué le pedirían? Que no sean muchas cosas, ya, no vayamos chancho, pero ¿qué creen que es importante, ¿cierto?, sí o sí colocar sobre la mesa para seguir, ¿cierto?, en esta nueva gobernabilidad? Profesora Noelia. Una solicitud para el próximo presidente. Yo creo que esta pregunta es para el profe de historia. Estamos complicados, ¿no? Bueno, respecto de la pregunta, y incluyendo, y yo como profesora de ciencias creo que si pudiésemos pedirle algo, porque entiendo que es una solicitud para sus estudiantes al próximo presidente. Como profesora de ciencias yo creo que, dada la situación actualmente que estamos viviendo, compleja medioambientalmente hablando, que se considere nuestro ambiente en estas nuevas políticas. Es complejo el tema esto de decir, porque uno no puede, creo yo, ahí, o sea, los chicos, ojalá ellos decían por ellos propios, por sí mismos, perdón. Pero creo que, o sea, desde mi perspectiva como profesora, y creo que es lo que hemos tratado de transmitir este último tiempo respecto de este grave problema que tenemos con el medio ambiente, con la contaminación, con el agotamiento de los recursos naturales, creo que sin duda no puede estar fuera de un programa para nuestro futuro presidente, porque ya estamos en un momento crítico respecto de ello. Por lo tanto, requerimos con urgencia políticas públicas que favorezcan nuestro ambiente. Sí. Ese es el mensaje que yo le enviaría a mis estudiantes para que pudiesen también transmitirlo, o sea, en esta futura elección. Nuestros estudiantes, no todos los de cuarto medio, pues, tienen derecho a voto, todos los otros todavía no. Pero está compleja la cosa, así que le voy a decir al profesor de historia que responda mejor. Tendrá argumentos, más argumentos históricos. Pero es bueno ese punto, profesora Noelia, sobre todo el tema de educación ambiental, a lo mejor colocarlo también sobre la mesa a nivel curricular, ¿cierto? No, sí, curricularmente ya se están incluyendo los programas. Hay 2 nuevos programas que hablan, dos nuevas, hay electivos, y hay un nuevo programa que es Ciencia de la Ciudadanía y Ciencias de la Salud. Y que hay unidades donde se generan estas instancias para hablar sobre el ambiente, sostenibilidad, y en varios aspectos que está trayendo, digamos, este famoso cambio climático. ¿Ya? Yo creo que desde el ministerio ya hay preocupación de ello, y que se creen estas instancias curriculares para que nuestros estudiantes vayan fortaleciendo esta parte, y que vayan también atreviéndose a hacer otro tipo de cosas, que nos informemos por sobre todo, porque estamos en una situación compleja. Ya se sabe ya que ya no hay vuelta atrás, pero sí tenemos que hacer un cambio, y ese cambio viene desde, o sea, todos somos responsables de hacer el cambio, ¿ya? Y nosotros como educadores tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, informarlos, educarlos, y por supuesto generar este cambio, que tiene que ser un cambio rotundo en realidad, que implica muchas cosas, muchas cosas. Pero lo bueno es que estas generaciones están sujetas a estos cambios, y estos cambios bruscos, y estos cambios que dejan como marca bastante importante. ¿Ya? Así que creo que por ahí vamos bien. Atienden súper bien las sugerencias, y están bien motivados e interesados, y tienen bastante conocimiento al respecto. Gracias, profesora Noelia. Ahora vamos a darle el pase al profesor Mauricio, que lo veo ahí ya, pero listo, y me imagino listo con la respuesta. A ver. Mira, la verdad de las cosas es un poco complejo hablar en voz de otra persona, porque al tiro a mí se me vienen a la cabeza las cosas que yo le pediría, pero esto no se trata de hacer un petitorio de cosas inalcanzables. Esta pandemia nos ha permitido ver que el currículum en realidad es una cosa muy extensa, que rara vez alguien logra completar en el 100%,
Yo creo que mis estudiantes, debido a la formación que han tenido, no me quiero atribuir ahí parte de ella, pero tengo algo de impacto, pedirían que se revisara esto. Tenemos un currículum muy extenso, los objetivos priorizados nos demostraron que hay cosas que realmente son fundamentales para que el estudiante se desenvuelva después en la sociedad, y hay otras cosas que probablemente no. Y en eso yo creo que los estudiantes le pedirían al próximo presidente que se haga una revisión del currículum, que veamos realmente cuál es lo fundamental, qué es lo fundamental que yo tengo que saber. Por ejemplo, en matemática, no sé si tenga mucho sentido que un estudiante sepa trigonometría si va a estudiar historia, por ejemplo. La verdad, yo nunca la aprendí, y soy profesor de historia y me he desempeñado toda la vida. Y siempre me he hecho esa pregunta, cuando era estudiante me la hacía, ¿por qué tengo que aprender esto si yo no voy a estudiar ingeniería? Y ahí sería interesante que hiciéramos una redistribución de las horas también que tienen las distintas asignaturas. Y yo creo que mucho de este rechazo que tienen algunas veces los chicos con ir a clases, con estar en actividades y que lleva a que se terminen escapando por el portón del liceo, es que hay asignaturas que ellos no le ven mucho sentido y utilidad práctica. Y yo creo que su petición sería al próximo presidente: revisemos el currículum y veamos aquello que realmente yo necesito saber para ser ciudadano, y aquí hay otras cosas que deberían ser parte de un plan diferenciado probablemente. Quizá alguien que quiera estudiar ingeniería desde segundo medio puede que se vaya por un área en el cual va a estar con más horas de matemática o va a poder profundizar más, y establecer cuál es el mínimo que necesitamos saber para poder desenvolvernos en la sociedad y que el resto sea más diferenciado. A mí me gustó mucho el cambio que se hizo con la asignatura electiva, porque antiguamente trabajábamos 2, 3 horas, si teníamos suerte eran 4 horas, con un currículum que era muy rígido, teníamos que prácticamente eran como tener 4 horas más de historia. En cambio, las nuevas asignaturas electivas, la forma de organización, están centradas principalmente en trabajar en base a proyectos y en otras actividades que requieren un mayor trabajo en cuanto a la cantidad de horas, pero también mayor participación del estudiante. Y para mí sería, como profesor, y probablemente si volviera a ser pequeño y estudiante, me gustaría a mí poder elegir cuáles son las asignaturas que yo quiero seguir en base a lo que me gustaría hacer cuando sea profesional, por ejemplo, o la carrera que voy a estudiar. Yo creo que eso le pedirían al próximo presidente: revisar el currículo y que hagamos una redistribución de la hora de acuerdo a los intereses que yo realmente tengo. Apoyando, disculpa Luis, apoyando un poquitito la idea que dice Mauricio respecto del currículum y de estas nuevas formas de aprendizaje que pudiesen tener los estudiantes. Yo creo que siempre los que quedan más excluidos en esta parte del currículum son nuestros estudiantes que están como en el área artística, musical, deportiva. Sin duda yo creo que ellos son los grandes excluidos de esto, porque es un sistema transversal. Pero claro, o sea, el estudiante que le gusta la música, probablemente la parte matemática no va a ser tan amistosa contigo. Y siento que el currículum siempre ha sido un poquitito ingrato con ellos, en el sentido de que los electivos no muchas veces están dirigidos para estos estudiantes que tienen estas habilidades artísticas. Yo creo que ahí sumándome, y creo que es un punto bastante interesante el que menciona Mauricio. Yo creo que son los grandes excluidos ahí en nuestro sistema escolar. Sí, sin duda, y qué bueno que hacen mención, un currículum para todos y en base a las necesidades de todos, ¿ya? Y qué bueno que se diga, que este sea un espacio para decirlo, así que ahí atento, ¿cierto? Los dos presidentes, o sea, los dos electos, ¿cierto? Para que puedan, ¿cierto?, tomar en consideración algo tan importante, ¿cierto?, como es la educación. Yo creo que hay que escuchar harto a los profesores, no porque esté estudiando esta carrera, sino porque creo que es una tarea fundamental, ¿ya? Si no es porque sea cualquier tarea, ¿ya? Entonces, creo que muchas cosas que se quieren cambiar en una sociedad parten de acá. Entonces, ojalá, ¿cierto?, que proyectemos positivamente todo para que, ¿cierto?, tengamos buenos resultados. Bien, hemos tenido una larga conversación, ¿eh? Ya nos hemos pasado de la hora, pero no importa. Vamos, no sé si hay redes, no sé si hay comentarios para que los vayan dejando por mientras el equipo, ¿cierto?, que está atrás en el chat para yo irlos leyendo. Pero ahora nos vamos a ir directamente a su experiencia personal, ¿ya? Me gustaría que le contáramos, ¿cierto?, a la gente en base a su elección, en qué minuto de su vida se les cruzó
por la mente, ¿cierto? Ser profesor. ¿En qué minuto dijeron, sí, no, sí, yo quiero ser profesor, quiero, ¿cierto? Educar. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue su preparación? ¿Cómo fue para llegar donde hoy día están? Que le cuenten un poco a la gente su experiencia. Profesora Noelia. Wow. A ver, yo empecé estudiando química. Y luego de eso decidí cambiarme de carrera, ¿cierto? Porque la carrera que yo había elegido en primera instancia tenía que ver con la investigación directamente, ¿ya? Entonces, luego de eso empecé a ver este abanico de posibilidades, a qué carrera podría incluirme, dónde me podría sentir cómoda, ¿ya? Y tomé la opción, ¿cierto?, de irme por pedagogía. Pensando obviamente que era una carrera que probablemente uno podía desempeñarse, ¿cierto?, de manera cómoda por los tiempos, quizás muchas cosas, estoy hablando de antes de, ¿ya? Pensé que claramente era cómodo, ¿cierto?, irme para esta carrera, ¿ya? Una vez que yo termino, claramente la experiencia o lo que uno piensa antes de es distinto, sin duda es distinto. Y tú te empiezas a meterte en todo este cuento, en este ritmo súper rápido, y empiezas a ver que tienes muchas cosas la carrera de pedagogía. Y yo creo que recién ahí, uno dice, yo elegí educar, porque te empiezas a encantar con la carrera. ¿Ya? Porque hay una cosa maravillosa que pasa muchas veces en el aula y que puedes a lo mejor tú tener un mal día, ¿cierto? O puedes pasar un mal rato en un curso, pero te trasladas a otro y te puede cambiar absolutamente la perspectiva, ¿cierto?, de tu día. O te cambia el día, ¿ya? Los chicos te mantienen esa vitalidad. El ser parte, digamos, del curso, el mantenerte actualizado con cosas, por ejemplo, ahora que estamos en la era de los memes, ¿cierto?, que los chiquillos te transmiten esa parte, como que uno de verdad que mantiene esa cierta juventud, por decirlo de alguna forma, con tu estudiante, ¿ya? Entonces, la pedagogía, más allá, como decía adelante, de enseñar una disciplina, de que yo quiero obviamente que mis estudiantes aprendan química, que ojalá de esos estudiantes se formen científicos, que a todo esto hay muy poco en nuestro país, ¿cierto? Yo eso obviamente lo tengo como objetivo dentro de mi profesión, ¿cierto?, de mi área. Pero también está esa otra parte de lo rico que te deja la pedagogía, de lo rico que es sentirte estando en el aula, más allá de probablemente uno también pasa rabia, uno también tiene malos ratos, hay ingratitud, es cierto, de pronto creo que también hay poca valoración del trabajo docente en términos sociales, en términos generales. Hemos sido tratados despectivamente, hay muchas cosas que te hacen sentir mal, porque finalmente nosotros en nuestra sociedad no somos bien mirados, somos como poco menos lo que quedó, ¿cierto? Y así un sinfín de descalificativos para los profesores. Y la verdad es que no, pues no es así, porque tenemos un trabajo, o sea, más allá de la enseñanza, ¿cierto?, de un área, matemática, historia, qué sé yo, inglés, hay un tema de formación, ¿cierto? Y nosotros somos personas que podemos incidir bastante en un estudiante, en lo que él pueda elegir más adelante su futuro, lo que decía antes Mauricio, cómo tú marcas a un estudiante, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que he trabajado en bastantes lugares, he tenido bastantes desafíos en esto. Yo llevo como 10 años trabajando ya como profesora. Me gusta la parte de los desafíos. Yo creo que mi gran dificultad sí sigue siendo el tiempo. Ya me gusta participar con mis estudiantes, he ido a olimpiadas, he ido a campamentos, pero creo que con el tiempo me he ido restando un poquitito más porque claramente también uno trata de hacer otras cosas en la vida personal y esto te consume mucho espacio. He tenido logros también profesionales, ya tengo, yo creo que ya voy como la tercera o cuarta generación de estudiantes que ya que son profesionales. Entonces, ahí tú también te vas dando cuenta cómo pasa el tiempo.
¿ya? O cuando los exalumnos te escriben y te mencionan que aprendí con usted, qué sé yo, muchas cosas por el estilo, y te vas dando cuenta cómo enriquece esta profesión. O aquellos estudiantes que en algún momento, pucha, lo que decía también Mauricio antes, no querían nada contigo, tú eras lo peor, pero después te vieron después de años y te dijeron, profe, gracias por esto otro. Entonces, tiene cosas muy lindas y muy ricas la carrera de pedagogía. La profesión, el estar en el aula, el mantenerte activa, la energía, la vitalidad que te dan los chiquillos. Cuando recién empezamos, después de el retorno a las clases presenciales, o primero estábamos los profesores y increíble el silencio en los colegios y de verdad que era deprimente. Ahora no, pues ver el pelotazo en la ventana, que los chiquillos anden corriendo, pucha, no sé, son tantas cosas, es todo un mundo dentro de un colegio, desde el tío auxiliar hasta el director. Todos somos agentes participantes de esto, ¿ya? Y yo en la comunidad que trabajo actualmente, en el Colegio Padre Hurtado, sé algo muy, muy interesante y muy rico, y se vive como una vida familiar, ¿ya? De hecho, los chicos allá nosotros nos dicen tío, ¿ya? Que no en todos lados a mí me había pasado. De primero me costó bastante eso, que me dijeran tía, porque me decían antes profesora o profesor o profe. En Laja también tenía otro, decían seño allá. Pero acá es tío y tía, y acá es desde el director hacia abajo, ¿cierto? Que nos dicen a todos tío, y todos nos decimos tío, pues, entonces como seguramente ahí Luis también habrán notado eso que pasa en el colegio. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que fortalecen y que te reaniman, ¿cierto? Y que reactivan el hecho de seguir en el trabajo, porque hay muchas cosas que te agotan. El trabajo es harto, es harto. Tienes que hacer, estás en función bastante tiempo de tu vida en el trabajo docente. Pero yo creo que hay cosas gestos que tienen los estudiantes contigo, los papás, qué sé yo, hacen que tú sigas en esto, ¿ya? Y que va más allá, como decía, de la enseñanza de la química o acá del profesor de la historia. Qué bonito. Gracias, profesora Noelia, por compartir su experiencia. En realidad, ahí se ve que esta es una carrera bien interesante, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, es como bien busquilla, se vive de las emociones, ¿ya? Porque se trabaja con personas, ya es bien humana, entonces, qué bien, ¿cierto? De que traspasemos eso para las generaciones, para los jóvenes, ¿cierto? Que están a punto de decidir qué estudiar, eh, que puedan, ¿cierto? Tomar esto como una opción que finalmente es una opción para los demás, para hacer crecer a otros. Y eso es lo bonito de esto. No sé si el profesor Mauricio también nos quisiera contar su historia, cómo fue, en qué minuto, ¿cierto? Quiso elegir educar, profesor. Voy a tratar de ser lo más, voy a tratar de sintetizar el máximo que pueda. Pero en primera instancia, por ejemplo, yo siempre fui humanista en el colegio. De hecho, en la en la PCU, cuando la di, en historia me fue espectacular, como 780. ¿Y qué es lo que siempre te dicen? Ah, si eres humanista y te va bien, estudia Derecho. Estudié Derecho, entré a estudiar Derecho, y dentro de la carrera me empecé a dar cuenta de que en realidad lo que tenía que ver, por ejemplo, con derecho civil o constitucional, antes no estaba tan en la palestra el tema constitucional, no me llamaba mucho la atención, me encontraba bastante poco atractivo, aburrido, había que memorizar muchos artículos. Pero tenía un profesor en la asignatura, no me acuerdo el nombre exacto, pero que tenía que ver con ciencias políticas, que era seco, el profe, ¿ya? Pero no solamente en cuanto a la capacidad de recordar cosas, libros, ¿no? Sino que yo sin darme cuenta, yo iba a clases, tomaba notas, de repente llegaba a la casa y me da, oh, aprendí. De cierta forma iba transmitiendo el conocimiento, incluso con las personas que vivían en esa época, conversábamos, y fue increíble cómo nosotros pudimos, yo con mis compañeros íbamos viendo cómo se iba dando después una conversación, salíamos de clase, como todo estudiante universitario, después me íbamos a tomar una cerveza, y estábamos conversando de la clase. Por lo tanto, yo en ese momento me di cuenta que lo que quería hacer no era aprenderme de memoria el Código Civil, sino que era causar ese mismo impacto en otras personas. Y justo coincidió con que salió la beca de vocación de profesor. Entonces dije, ah, perfecto, esta es la mía.
Y ahí entré a estudiar pedagogía. Y la verdad, dentro de la carrera fui descubriendo, entre comillas, todo lo mágico que tiene la carrera. Ya, los ramos de psicología los encontraba fascinante, ver cómo va cambiando la forma en que nosotros vemos la realidad, cómo vamos comprendiendo, cómo nuestro cerebro va haciendo conexiones cada vez más complejas. Y lo importante es que cuando se hagan esas conexiones complejas, esté ahí alguien que vaya guiando y que vaya construyendo esos andamios para que haya una buena base. A mí eso me fascinó bastante. Y después cuando empecé a trabajar, bueno, mi familia me decía a veces, oye, pero te va a costar encontrar pega y todo. Y yo le dije, mira, compañeros que estudiaron ingeniería y todo, sin trabajo. Igual les cuesta encontrar trabajo, le dije. No es algo que sea, lo importante es que sea algo que a ti te guste lo que vas a hacer. Independiente si va a ganar 10 millones de pesos o menos, da lo mismo. Lo que importa es que el tiempo que tú le vas a dedicar a ese trabajo, a esa profesión, te llene. Yo hasta el día de hoy, cuando termino la jornada de trabajo, hoy día estoy desde la casa, mañana voy a estar en la oficina, yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Veo a los estudiantes, veo sus caras de que están contentos con lo que están haciendo, que les gusta ir a clase, en mis colegas, mis compañeras de oficina, la secretaria. Veo que existe todo un ambiente, una comunidad que funciona para que esto salga adelante. Y eso yo lo encuentro fascinante. Tenemos un rol muy importante en la sociedad y yo creo que los primeros que tenemos que creernos el cuento de que somos importantes somos los profes. Si el resto de la sociedad no nos valora, es porque nosotros tampoco lo hacemos. Y eso yo he visto en muchos profesores que encuentran que es una profesión que hay nomás. Yo creo que es la más importante de todas, es la madre de todas las otras profesiones. Y por lo tanto, a mí eso me llena todos los días. Mi decisión se basó principalmente en la experiencia que tuve en una carrera universitaria, que era la primera prioridad siempre. De hecho, casi todos los estudiantes que son humanistas les dicen, oye, tienes que estudiar esto, ¿cómo se te ocurre estudiar otra cosa? Pero en esa misma carrera fui descubriendo que en realidad lo mío, mi vocación estaba para allá. Yo siento que tengo la vocación. De hecho, me encanta hacer clase, el trabajo administrativo que tengo ahora, podrán decir que fome, pero lo encuentro fascinante, porque lograr planificar todo el funcionamiento de un establecimiento, los horarios, que el currículum se esté cumpliendo, yo lo encuentro hasta mágico. Es como que todos los engranajes están funcionando ahí a la perfección. Y cada uno de esos engranajes son los profesores, son los estudiantes, los apoderados, la secretaria, todos estamos ahí. Y el rol de nosotros es muy importante, tenemos que hacerlo con mucho cariño, y lo más importante de todo es que al finalizar el día, cuando uno se vaya a dormir, se sienta tranquilo consigo mismo y sepa que está contribuyendo a ser un mejor país. Me acuerdo de un pequeño gesto que hizo mi madre cuando yo salí de la universidad, cuando hicimos la titulación, estaba con el terno y todo, con corbata, como siempre son las titulaciones, no soy muy amigo de usar corbatas, de hecho estoy con corbata ahora porque andaba en una reunión, y me dio una piocha de Chile, y la puso ahí en el vestón, y me dijo, ahora el futuro de Chile está en tus manos. Y eso es real. La única forma de que nosotros podemos sacar este país hacia el desarrollo es a través de la educación. De ahí el granito que cada uno de nosotros hace es importante. Yo estoy convencido que el día de mañana, cuando Luis vaya a hacer clase, todos esos estudiantes que pasen por la sala de clase se van a acordar de su profesor, van a darse cuenta de cómo él lo fue formando, y el día de mañana, cuando lo vean en la calle, van a estar muy agradecidos porque saben que él le puso todo su empeño, todo su corazón, y que gracias a él son lo que son el día de hoy. Y eso no lo tenemos que olvidar. Así que yo por ese lado los invito a que estudien la carrera. Es una carrera muy bonita, es dinámica, nunca te va a aburrir porque siempre van apareciendo desafíos nuevos. Estás obligado a irte actualizando, hay que estar leyendo siempre, seguir estudiando. Yo hace menos de un año terminé un magíster, ya estoy pensando en cuál va a ser el próximo. Y eso es porque a mí me gusta estudiar, me gusta, no por ser Mateo, sino que porque me gusta tener más herramientas para el trabajo que estoy haciendo. Y esa es mi invitación. Estudié en pedagogía, una carrera entretenida. Cuesta a veces encontrar trabajo, es una realidad, pero una vez que ya se va firmando con el paso del tiempo, no te das ni cuenta y se te van dando las cosas. Te permite también irte desarrollando profesionalmente. Y yo inclusive cuando estaba estudiando conocí a la que es el día de hoy mi esposa, así que uno no sabe todas las cosas que pueden ir pasando en este camino. Así que muchas gracias por la invitación también. Gracias a usted, profesor Mauricio, muy bien. Gracias a los dos por compartir su historia. Sin duda hay vocación en este programa, se nota. En ambos profesores que hoy día tenemos invitados se nota esta vocación, esta entrega por su estudiante,
esta entrega por esta profesión tan bonita. Así que queremos agradecerle, ya estamos llegando al final del programa, nos pasamos bastante. Eh, así que sí, vamos a hacer la frase. Así que agradecerles a los dos por su tiempo, por sus ganas que colocaron hoy día en hacer bendecir estas palabras, ¿cierto? Que finalmente quedan para siempre, ¿ya? Porque lo vamos a dejar ahí guardadito este video. Y ojalá, ¿cierto? Que siga esta gran vocación, este gran entusiasmo por hacer las cosas bien, por querer, ¿cierto? Cambiar esta sociedad, ¿ya? Estamos en tiempos bien complejos, muy complejos. Hay un futuro que es alentador y hay otro futuro que no es tan alentador para todos, ¿ya? Para todos, digo para todos porque estamos en un momento de tomar decisiones, estamos en un momento de separación, de extremos, estamos viviendo hartas cosas que finalmente tenemos que también reforzarlas en la educación, ¿ya? Hay hartas habilidades que yo siento que tenemos que seguir reforzando. Y esto es un llamado a atención para que la profesión docente, ¿cierto? Como decía el profesor Mauricio y la profesora Noelia, tenemos que valorarla más, colocarla en una buena posición, ¿ya? Así que agradecerle a los dos y nos vamos a ir con la frase. No sé si, bueno, si han visto el programa, van a saber la frase. Aquí los pillo al tiro porque no saben a veces la frase que es. Ven el principio nomás para agachar cómo es el tema, pero después al final no lo ven. Pero miren, la frase es la siguiente. Yo, Mauricio, o yo, Noelia, elegí educar. ¿Y tú te animas? Y eso va a quedar grabadito porque vamos a hacer una sorpresa para algo. No les voy a decir qué. Así que, bien, vamos a partir con la profesora Noelia. Yo, Noelia Soto, elegí educar. ¿Y tú te animas? Así tengo que ser, ¿cierto? Muy bien, profesora Noelia, muy bien. Profesor Mauricio. Yo, Mauricio, elegí educar. ¿Tú te animas? Eso, muchísimas gracias a los dos, gracias a la audiencia, gracias al equipo también que estuvo acompañándonos. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo jueves a la misma hora, por la misma radio, Los Ángeles, a que nos sigan y nos acompañen en un capítulo más de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.